Cristo, te exalto y te adoro. Tu santo nombre alabaré. Pues muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta su iglesia Emmanuel. Le damos gracias al Señor porque Él pone este día para que podamos alabarle, bendecir su nombre y darle la honra, la gloria a su nombre, porque de Él solo es nuestra alabanza. Yo les quiero invitar a que leamos en el libro de Deuteronomio capítulo 30, en los versículos del 14 al 18. Dice la palabra del Señor: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Padre maravilloso, qué bella es tu palabra, Señor, porque tú, Señor, nos hablas a nuestro corazón, Señor. Tú nos hablas, Padre, para que podamos recoger nuestros pasos hacia ti, Señor, recoger nuestras obras, Señor, hacia ti, Padre. Te alabamos, Señor, en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, y porque tú nos mandas, como dice hoy, a que amemos a Jehová tu Dios, como dice tu palabra, y que andemos en sus caminos y que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y tu promesa es, Señor, que nosotros seremos multiplicados, Padre, seremos bendecidos, Señor, en la tierra donde tú nos pongas. Sí, Padre, te pedimos por nuestro corazón, Señor, por el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, para que nosotros podamos llevar este mandamiento que tú pones, Señor, en tu palabra. Y que no nos desviemos, Señor, que no busquemos dioses ajenos a quien servirle, Padre. Que siempre nuestro corazón permanezca, Padre, buscando tu palabra, buscando tu misericordia, buscando el bien, Señor, que es del que tú nos sacias cada mañana, Padre. Que ese corazón, Señor, no se aparte de ti, Padre, sino que al contrario, mi Dios, como dice tu palabra, de madrugada te buscaré, y así te buscamos, Señor. Que nuestro corazón siempre esté atento, Señor, y que no estemos afligidos por las cosas que van a suceder, sino que toda nuestra confianza esté en ti, Padre, cada mañana. Aviva el corazón de mis hermanos, de tu iglesia, Señor, todas las iglesias de este México, Padre, de este país, pero sobre todo aún clamamos por todos aquellos que están en otros países, Señor, y que tienen alguna dificultad, Padre. Pero te pedimos, Señor, y te ponemos a todos los que creen en ti y aún los que no creen en ti, Padre, para que abran sus corazones y puedan buscar tu palabra y tus mandamientos y tus estatutos, como dice tu palabra, Señor. Porque entraremos en la tierra que tú nos has prometido, Señor, y esa es la promesa, Señor. Esa es la promesa, Señor, que no debemos de perder de vista, Padre, para que nosotros podamos ser dignos de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos en esta mañana para dar gloria al que vive?
digno de esto, Señor. Hay libertad, Señor, gracias a tu poder por el pueblo. Hoy puedo avanzar con libertad. Soy tu hijo, soy tu hijo. Hoy puedo avanzar con libertad. Soy amado, soy amado.
El Señor es mi redimidor. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace mirar el control. El que guía mi paso. El que tiene su brazo. El creador de los Señor. Y así es, Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo, porque a ti te pertenecemos, Señor, y te damos gracias, gracias, gracias infinitamente por ese amor y esa misericordia que nos tienes, Padre. Hermanos, en esta mañana yo quiero invitarles a leer en el libro de Job, capítulo 5, de los versículos 17 al 20. Dice la palabra del Señor así: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del poderoso, porque Él es a quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará, y la muerte, y del poder de la espada de la guerra. Amén, Señor, porque es tu poder, Señor, es tu gloria, Padre, la que se manifiesta en nuestras vidas, Señor, cada día, porque bien dice tu palabra que nos vas a librar, Señor, de todas las tribulaciones, de todas, porque tú dices que eres un Dios todopoderoso y nosotros así lo creemos, Padre. Por eso tenemos la confianza, Señor, porque ciertamente tú has traído, Señor, tu palabra a nosotros para que no seamos ignorantes, para que no tengamos excusa ni pretexto para poder obedecer. Porque tu palabra es mandamiento, Señor, porque tu palabra es de verdad. Y así como tú prometes, Padre, nosotros debemos de creer y confiar en ti, Señor. Porque tú nos has librado, Señor. Porque tú, Señor, nos has sostenido en todo este tiempo. Porque tú, Señor, nos has levantado, como dice tu palabra, nos has librado de todas las tribulaciones. Y en estos tiempos, Señor, que estamos en pandemia, que estamos recogidos en nuestras casas, que no podemos aún congregarnos libremente, Señor, tú nos has levantado, Señor, porque nos has librado, Señor, del hambre, de la muerte, Señor, de la espada de guerra, como dice tu palabra, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque hemos confiado en ti, Señor, y siempre sabremos que tú estarás ahí hasta el fin del mundo, porque tú eres un Dios que no cambia, tú eres un Dios que no muta, tú eres un Dios que siempre se manifiesta, Señor, en nuestras vidas y en cualquier destrucción, en cualquier problema que nosotros tengamos, Señor. Estaremos seguros debajo de tus alas y sabremos, Señor, que tú traerás esa paz, Señor, que tú visitarás nuestras moradas para darnos fortaleza, para darnos, Señor, esa fe, Señor, fortalecernos en la fe para que no dejemos, Señor, de buscar tu palabra, de buscar tus mandamientos, Señor, pero sobre todo de nuestra obediencia hacia ti, Padre. Por eso creemos que tú eres un Dios vivo, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros. Tú, Señor, no te arrepentiste, Padre, de haber dado tu sangre, Señor, en esa cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Padre, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso. Y estamos ciertos en eso porque tu palabra no nos miente. Dice la palabra del Señor en Éxodo 33:12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si has hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Padre maravilloso, estamos delante de ti, Señor, como pueblo, como hijos tuyos, Señor, dándote alabanza, dándote gloria, Señor, a tu nombre. Y te pedimos, Señor, por este pueblo, Señor, que aún no estamos recogidos en tu casa, Padre, pero que seguramente, Señor, con la confianza que tenemos en ti, Padre, seremos los renuevos, Padre, que echará esta planta, Señor, este árbol, para que podamos seguirte alabando, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos y danos esa gracia, Señor, que nosotros hemos hallado en tus ojos, Padre, para poder ser llamados delante de ti. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, como pueblo tuyo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Y también queremos dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano que trae hoy la palabra en este domingo maravilloso. Algo fresco, pero pues queremos poner su vida en tus manos, Señor, para que tú seas el que hable a través de sus labios, porque seas el que tú traiga palabra de sabiduría, palabra de edificación, que nuestro hermano hable solo por ti, Señor. Que esta palabra sea para provecho de nuestro espíritu y que sea un gran alimento espiritual. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Nos da mucho gusto poderlos recibir. Son bienvenidos a esta que es su casa espiritual, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Les damos la bienvenida, hermanos, a todos ustedes, y por supuesto también una bienvenida muy especial a todas aquellas personas que quizás no pertenecen a nuestra iglesia, pero que están viendo este video. Les damos la bienvenida, les agradecemos que nos estén acompañando. Les pedimos de hecho que se queden con nosotros porque seguramente Dios tiene una palabra para ustedes en este día. Hermanos, el día de hoy, el título de nuestra predicación es "De algo me he de morir". Amén, ese es el título de nuestra predicación el día de hoy. Les pido que se queden con nosotros porque seguramente el Señor tiene un mensaje bien importante que darte el día de hoy. Hermanos, y pues vamos a dar igual a nuestra predicación, orando a Dios, pidiéndole su dirección para que pues la palabra pueda dar los frutos que es necesario que den, y la vida de cada uno de ustedes, hermanos, pueda ser bendecida por Dios directamente. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, de podernos reunir a través de este medio, Señor. Te rogamos, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que en este momento, Señor, que se ha llegado la hora de la predicación, puedas tomar en tus manos la vida del predicador, Señor. Puedas tomar en tus manos sus palabras, Señor, para que puedan hablar solamente lo que tú quieres que se hable. Te rogamos, Dios, que le des libertad, que le des facilidad para que pueda expresar la idea que tú le has dado, Señor, durante los días pasados, Señor. Te rogamos, Señor, que este mensaje pueda llegar a tu pueblo, pueda dar, Señor, los frutos que tú quieres que dé en cada corazón, en cada vida, Señor. Toma en tus manos a nuestros hermanos que nos están siguiendo. Toma en tus manos a las personas, Señor, que nos están acompañando, que no pertenecen a la iglesia, pero nos están acompañando, Señor. Habla sus corazones, habla sus vidas, Señor, y en todo tu nombre sea glorificado.
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Vamos a abrir nuestras Biblias o nuestras tabletas o tu computadora ahí en el libro del Éxodo, capítulo 3, versos del 1 al 6. Amén. La palabra de Dios dice así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla, se dijo a sí mismo. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios. Quiero resaltar, hermanos, que tenía miedo de mirar a Dios. Amén. Bueno, hermanos, fíjense ustedes que precisamente nosotros los mexicanos, nosotros como mexicanos tenemos una muy mala costumbre. Y déjenme explicarles para todos aquellos que son de otros países, que son de otras partes del mundo, por qué los mexicanos tenemos una mala costumbre. Bueno, fíjense ustedes que según muchos médicos, según la mayoría de médicos, coinciden que nosotros los mexicanos estamos genéticamente predispuestos a adquirir algunas enfermedades. Enfermedades que por supuesto son muy peligrosas y que incluso son el primer lugar en causas de muerte entre la población mexicana. E incluso, hermanos, se han llevado a más gente a la muerte que el mismo coronavirus, hermanos. Y me refiero a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Enfermedades, hermanos, que la mayoría de mexicanos en algún momento de nuestras vidas experimentamos. Y precisamente, hermanos, la mala costumbre de la que les hablo radica en que, sabiendo esto, hermanos, nosotros los mexicanos estamos conscientes de esto y sabiéndolo, pues teniendo el conocimiento de esto, aún así no modificamos nuestra alimentación ni nuestra forma de vida, hermanos. No tomamos en cuenta los riesgos que nuestras acciones traen a nosotros. Sobre todo, hermanos, cuando somos jóvenes, le entramos a todo tipo de alimentos, ¿verdad? Sin importarnos las consecuencias que pueda haber a futuro. Pero tarde o temprano, hermanos, el tiempo nos pasa la factura y llegan este tipo de enfermedades, hermanos. Y en el caso de nosotros los cristianos específicamente, hermanos, no estamos muy alejados incluso de esa mala costumbre, ¿verdad? Y déjenme decirles algo, yo no sé cuántos de ustedes puedan estar de acuerdo con esto, pero la mayoría de nosotros los cristianos tenemos también esta mala costumbre. Nosotros tenemos como hijos de Dios la obligación, hermanos, de cuidarnos, porque primeramente nuestros cuerpos que tenemos son el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, el templo donde Dios mora, hermanos. Y es por eso que tenemos que cuidarnos, porque tenemos una responsabilidad con Dios. Este cuerpo, hermanos, esta vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios, y por lo tanto tenemos que cuidar lo que Dios nos da. Tener un cuerpo, hermanos, es una bendición de parte de Dios. Tenemos también la obligación de cuidarnos, hermanos, porque tenemos una responsabilidad con la familia, hermanos. Aunque no seamos padres algunos de nosotros, tenemos una responsabilidad con una familia que nos espera, una familia que nos quiere, hermanos, y tenemos la responsabilidad por eso de cuidarnos. Pero muy especialmente aquellos que son padres de familia, hermanos, tienen responsabilidades con los hijos y también con la esposa o con el esposo, ¿verdad? En el caso de las hermanas, hermanos. Recuerden ustedes que el matrimonio es un pacto que hicieron con Dios de ser compañeros o de ser compañeras de alguien más. Por lo tanto, hermanos, hay una responsabilidad adquirida ahí. La responsabilidad, hermanos, de cuidarnos, de cuidarse, hermanos, para vivir todo el tiempo que Dios permita que así sea. Amén. Hermanos, y fíjense que una de las cosas tristes que yo he escuchado al momento de que llegan la hora de los testimonios, el momento de los testimonios aquí en la iglesia, es haber escuchado a muchos hermanos que padecen este tipo de enfermedades, hermanos, y que muchas veces
se paran ellos a dar su testimonio y dicen cosas como que yo dejé de tomar el medicamento que el médico me recetó porque Dios me hizo sentir que debía de dejarlo porque me va a sanar. O lo que está de moda en las iglesias desde hace algunos años atrás, ¿verdad? Que es decir, Dios me hizo sentir que dejara de tomar el medicamento, hermanos. Yo cuando escucho esto, de verdad, me da mucha tristeza, hermanos, que hagan esto. Yo sé que muchos lo hacen con la intención de manifestar o de presumir una falsa madurez, una falsa espiritualidad, hermanos. Y créanme que es muy lamentable, hermanos, escucharlos decir esto, porque aunque ustedes no lo crean, muchos se lo han hecho y les ha costado la vida, hermanos. Yo he visto incluso a predicadores, conocí a predicadores que padecen enfermedades como esta, y a consecuencia precisamente de la imprudencia, hermanos, han llegado a morir, dejando a una esposa y dejando a hijos desamparados, hermanos. Eso es tremendamente triste. Y es triste, hermanos, porque se confunde la voz de Dios con la voz de nosotros mismos, ¿verdad? Con la voz de nosotros mismos, o incluso, hermanos, con otras voces que quién sabe qué orígenes tengan. Pero esto nos abre, hermanos, nos hace más bien prender focos de alarma, porque esto quiere decir, hermanos, que no tenemos una forma de reconocer la voz de Dios, no tenemos experiencia suficiente, no tenemos una comunión suficiente para poder reconocer la voz, para poder diferenciar la voz de otro tipo de voces, incluso de la voz de nuestro propio pensamiento, hermanos. Esto es lo que nos quiere decir este tipo de cosas que hacen estos hermanos. Y tenemos que estar, hermanos, al pendiente de esto. Tenemos que esforzarnos, hermanos, en la comunión con Dios para poder precisamente tener la facilidad de reconocer la voz de Dios de otras voces, hermanos, y no andar errando como la gran mayoría de cristianos hacen. Y no solamente aquí en México, hermanos, sino en el mundo. Me da mucha tristeza, de verdad, ver cristianos que tienen años y años en una iglesia, años y años de haber sido convertidos al Evangelio de Dios, y a pesar de los años, hermanos, nunca han podido tener una comunión real, verdadera con el Señor. Por lo tanto, no conocen su voz, hermanos. Y, hermanos, pues en general desechamos las indicaciones que los médicos nos dan, ¿verdad? Y hay cosas, hermanos, que tenemos que saber, hermanos. Como les vuelvo a repetir, tenemos responsabilidad con Dios y responsabilidad con nuestras familias, hermanos. Sabemos que hay cosas que no podemos comer, sabemos que hay cosas que no podemos tomar o tenemos que tomarlas con medida, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que le dices a una persona que está enferma, que tú sabes que tiene diabetes, que sabes que tiene hipertensión, y les dices que no pueden tomar ciertas cosas, o los ves que se están empinando una Coca-Cola bien fría, hermanos, y les dices tú, oye, pero tú no puedes tomar eso por tu enfermedad? ¿Qué es lo primero que te dicen? La famosa frase, hermanos, que es la corona de la imprudencia de los mexicanos: déjame, total, de algo me he de morir. ¿Cierto? Esa es la frase por excelencia, hermanos, que describe con exactitud la imprudencia de nosotros los mexicanos. Yo no sé, como les vuelvo a repetir, en otros países de Latinoamérica qué costumbres tengan al respecto, pero al menos aquí en México esa frase es la de cajón para toda esta gente, hermanos. Y fíjense ustedes que los psicólogos mencionan que esta frase es una forma de autosabotaje, y evidentemente sí lo es, hermanos, porque sabiendo que hay cosas hay cosas que no tenemos que hacer para cuidar nuestra salud, aún así las hacemos. Por eso dicen ellos que es autosabotaje. Pero también dicen, hermanos, que es parte de la cultura mexicana, parte de la cultura machista del mexicano, ¿verdad? Que le encanta desafiar a las autoridades, que le encanta ser temerario, ¿verdad? Y meterse a las cosas o en asuntos, ¿verdad? Que son peligrosos, y luego salir de ellas y decir, miren, no me pasó nada, ya ven cómo no pasa nada. Pero, hermanos, lo cierto es que el tiempo nos pasa factura. Y la mayoría de ustedes no me dejarán mentir, que aunque seamos imprudentes, el tiempo nos pasa factura. Amén. Y yo me preguntaba, hermanos, como cristianos nosotros, ¿habrá cosas que hagamos que son autosabotaje para nosotros, que son un autosabotaje para tener una buena relación con el Señor? Y yo creo que sí, hermanos, es lo que vamos a ver en este momento. Isaías
Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versos 1 al 5, dice así, la palabra de Dios. Isaías 6, del 1 al 5, dice: el año en el que murió el rey Usías, vi al Señor sentado, lo está narrando el mismo profeta, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Se decían el uno al otro: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, estoy condenado porque soy pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de pueblo de labios impuros. Sin embargo he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Qué palabra, hermanos, y qué experiencia tan majestuosa la que vivió el profeta Isaías, que, bueno, no sé si el Señor se lo llevó físicamente o se lo llevó solamente en espíritu, hermanos, pero se lo llevó hasta su misma presencia. Y quiero que noten algo bien interesante en el último versículo, hermanos, donde él se da cuenta que está en el mismo santuario de Dios, que está en la misma presencia del Señor. Él menciona: ay de mí que soy muerto. ¿Tuvo miedo, hermanos? Evidentemente yo creo que sí. Y fíjense, hermanos, que precisamente no sé por qué, pero regularmente encuentros de tal magnitud con Dios, así como el del profeta, así como el que leíamos al principio con Moisés, no sé por qué, hermanos, se tiende a relacionarlos con la muerte. Tendemos a relacionarlos con el miedo. Pudiera ser, hermanos, que tenga cierta lógica. Y yo recordaba cuando preparaba precisamente esta predicación y me estaba dando cuenta de cómo los siervos de Dios, los siervos bíblicos de Dios, cuando tenían encuentros de este tipo, lo relacionaban con morirse o con tener un miedo fuera de control incluso. ¿Por qué no decirlo? Me acordaba yo, hermanos, de un sueño que tuve hace varios años cuando llegué, me convertí a Dios hace varios años, ya hace como 21 o 22 años más o menos. Fíjense ustedes que la primera vez que empecé a leer la Biblia, porque yo jamás en mi vida la había leído, empecé a leer la Biblia y Dios empezó a hacer muchas cosas bien interesantes, bien impresionantes en mi vida. Y entre esas muchas cosas empezó a darme sueños incluso de cómo me liberaba de algunas cosas. Pero recuerdo que uno de esos sueños, hermanos, recuerdo yo que en medio de ese sueño estaba yo orando, cuando de pronto vi que el cielo se oscureció, pero hubo un resplandor de una luz muy fuerte, hermanos. Y de en medio de esa luz fuerte en el cielo, de repente apareció la silueta de un hombre que venía caminando hacia mí. Y no sé por qué, pero en medio de ese sueño, hermanos, yo relacioné a ese hombre que venía caminando hacia mí con Jesús. Y la reacción que yo tuve fue ponerme en cuclillas y taparme la cara, hermanos. Fue la reacción que yo tuve cuando mi cerebro relacionó a ese hombre que venía caminando hacia mí con Jesús. E inmediatamente me desperté. Yo no digo, hermanos, que ese sueño haya sido una revelación de parte de Dios, porque ustedes saben que no todos los sueños son de Dios. Hay sueños que tenemos que nuestro cerebro fabrica por fantasías, por pensamientos, por recuerdos, etcétera, etcétera. No todos los sueños son de Dios. Pero la cuestión, hermanos, es que en medio de este sueño, pues yo reaccioné de la misma manera en la que reaccionaban estos hombres de Dios en la época bíblica, hermanos. Y como les decía, tiene cierta razón de ser, hermanos, el que relacionemos un encuentro con Dios, con la muerte o con temor. Y esto se debe a dos cosas principalmente. Primeramente, a nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Y número dos, a la sola presencia de Dios gloriosa y santa, hermanos. Obviamente, al ser santa la presencia de Dios y nosotros morar en un cuerpo de carne y pecador, pues obviamente va a tener cierta reacción, hermanos. Y esa reacción es tener temor o tener la sensación de que nos vamos a morir.
Pero hay una constante, hermanos, que Dios nos da, que Dios nos enseña a través de su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esa constante es el deseo de Dios por tener una relación personal contigo y conmigo. Amén. ¿Y cómo puedo yo explicarles, hermanos, o demostrarles esta tendencia, esta constante que Dios nos muestra en su palabra? Bueno, primeramente, hermanos, te puedes dar cuenta de ello a través del proyecto de Dios para salvación tuya y mía. Amén. El proyecto de salvación, hermanos, si ustedes se dan cuenta, viene desde el Génesis, inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron. Número 2. Aquella ocasión, hermanos, que fue una de las ocasiones que para mí es una de las más gloriosas registradas en la Biblia. Aquel momento en el que el velo del templo se rompe desde la parte de arriba hacia abajo, descubriendo por completo el lugar santísimo, hermanos, lugar al que no podía entrar cualquier persona. Ustedes recordarán la historia en el Antiguo Testamento, no cualquier persona podía entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios, pero cuando Jesús muere, da su último aliento, dice la palabra que de forma simultánea el velo del templo se rasga, hermanos, descubriendo por completo el lugar santísimo y dándonos a entender, hermanos, que el acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios con la muerte de Jesucristo queda completamente abierto para toda su iglesia, para todo el pueblo de Dios. Por eso yo les digo, hermanos, que es uno de los momentos más gloriosos en la Biblia. Amén. Y número 3, hermanos, que se da en el Génesis precisamente. Ustedes recordarán que cuando Adán y Eva pecan, caen en pecado, ¿verdad?, en desobediencia. ¿Qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa, hermanos, una de las primeras cosas que pasa es que Dios sale inmediatamente a buscar a Adán y a Eva, hermanos. Qué curioso, hermanos, que precisamente después de haber pecado, en el momento en el que quizás más indignos se pudieran haber sentido, y no me dejarán mentir también ustedes, que a veces hacemos algo que quizás no está, sabemos que no es del agrado de Dios, ¿verdad? Y de repente viene Dios con su presencia y viene a querernos hablar, a querernos decir algo. Lo primero que sentimos, hermanos, es que nos sentimos indignos de la presencia de Dios, indignos de que nos hable, hermanos. Porque seguramente una de las cosas que experimentamos entre muchas otras es el miedo, hermanos, a Dios. Pero Dios demuestra, hermanos, su intención de tener una comunión contigo a pesar de todas las cosas. Y resalto dos puntos en todo esto que he dicho, hermanos. Primeramente, que relacionamos los encuentros con Dios con la muerte. Amén. Por alguna extraña razón. Y número dos, el deseo que tiene Dios por revelarse a la vida del hombre. Y no solamente de revelarse, sino más aún de convivir con Él. Pero ¿sabes una cosa bien interesante en medio de todo esto? Que cuando Dios se propone encontrarse con alguien, lo hace, hermanos, a pesar de cualquier cosa, incluyendo a pesar del miedo que tú y yo podamos experimentar. Hermanos, Dios sabía perfectamente bien dónde encontrar a Moisés y cómo llamar su atención. Dios sabía perfectamente bien el lugar donde Moisés acostumbraba llevar a las ovejas a pastar, y Dios le salió al encuentro y supo cómo llamar su atención, porque lo hizo a través de la zarza, hermanos, como leíamos en el pasaje inicial. Dios, incluso, hermanos, en el pasaje que leíamos de Isaías, se lo llevó directamente a su presencia para encontrarse con Él. Fíjense ustedes, como leíamos en Isaías, que Isaías precisamente se sentía indigno de estar en la presencia de Dios, pero se lo lleva, hermanos, a un lugar en el que, por mucho miedo que sintiera Isaías, o por mucho terror que sintiera, por muchas ganas, por mucho miedo a morir, se lo lleva a un lugar de tal manera que aunque tuviera mucho miedo no podía salir corriendo, hermanos. Es el lugar a donde se lleva a Isaías. Por eso les digo que cuando Dios se propone encontrarse con alguien, lo hace sí o sí. Amén. Ustedes recuerdan también la historia de Saulo de Tarso. Dios sabía perfectamente dónde encontrarlo y en qué momento, y le sale al encuentro. Amén. Hermanos, ¿y qué diferencia hay? Yo me preguntaba cuando de recién que llegué al camino de Dior,
¿Qué diferencia hay entre esos hombres y nosotros, la iglesia actual, para que ellos hayan podido vivir tan grandes experiencias al lado de Dios en comparación con nosotros, hermanos? Porque ellos pudieron experimentar cosas maravillosas como esta y a veces en la iglesia pareciera que esto ya no pasa, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ellos experimentan esto y en la iglesia prácticamente este tipo de cosas ya no se ven? Y a mí me llamó la atención, hermanos, y me lo pregunté, porque una de las cosas que yo siempre me han sorprendido, que siempre me han llenado de asombro, hermanos, es precisamente este tipo de eventos que Dios hace con algunas personas de su pueblo. Encontrarse tan directamente, encontrarse tan vivamente con su gente, con su pueblo, hermanos. Y es algo, hermanos, que debemos de buscar, porque es algo que no está cerrado para la iglesia en la actualidad. Es posible que nosotros estemos siendo negligentes y que, como les vuelvo a repetir, nos estemos autosaboteando, hermanos, para no poder tener vivencias como las que han tenido estos hombres, hermanos. Y déjenme decirles algo, que la iglesia necesita, hermanos, porque fue llamada para eso, a tener experiencias sobrenaturales con Dios, a experimentar, hermanos, escuchar audiblemente la voz de Dios. Fuimos llamados a vivir viendo maravillas de parte de Dios. Fuimos llamados, hermanos, a caminar con Dios. No fuimos llamados, hermanos, a ser cristianos de domingo. No fuimos llamados, hermanos, a ser cristianos que solamente se conformen con su puestecito dentro de la iglesia y que se olviden de Dios. Fuimos llamados, hermanos, a vivir una vida sobrenatural, caminando de la mano de Dios, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado porque nos estamos autosaboteando a nosotros mismos. Y ahora verán por qué. Éxodo 33, capítulo 12 al 20, dice así: un día Moisés le dijo al Señor: tú me has estado diciendo, le dijo Moisés a Dios, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que tú me miras con ojos buenos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y pueda yo gozar de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Entonces Moisés le dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Hermanos, hago un pequeño paréntesis aquí, porque es una de las peticiones más impresionantes que un hombre le haya hecho a Dios. Un hombre que ciertamente ama el servicio a Dios, pero más que el servicio, más que su puesto dentro de la iglesia, por decirlo de alguna manera, ama más la presencia de Dios. A Moisés se caracterizó, hermanos, por ser el hombre que deseó de todo su corazón ver la gloria de Dios, hermanos. Es algo que nosotros también tenemos que buscar, hermanos, y se ganó un lugar dentro de los íconos, por así decirlo, de los íconos principales del Evangelio, hermanos, en toda la historia de la Biblia. De hecho, hasta el día de hoy, en el pueblo judío, Moisés es uno de los personajes más respetables, hermanos. Y como les vuelvo a decir, se caracterizó por esto, porque el deseo más grande que él tenía era ver la gloria de Dios. Dice el versículo 16: ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Ojo con esto: pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Hermanos, yo me preguntaba después de leer este versículo, a nosotros, la Biblia de la iglesia de la actualidad, ¿en qué nos hacemos diferentes? ¿Qué es lo que nos hace diferentes, hermanos, de la gente del mundo, de la gente de allá afuera, de la gente que no conoce a Cristo? ¿Qué es lo que nos hace diferentes, hermanos? ¿Que venimos a la iglesia todos los domingos? Yo no lo creo, ¿verdad? Que eso sea algo que nos haga diferentes. ¿Que leemos la Biblia? No lo creo, hermanos. Yo conozco a gente, incluso aquí, que lee la Biblia, que levantan las manos cuando cantan, que los ves tú y dan una apariencia de santidad impresionante, que tienen un servicio quizás, pero allá afuera son otra cosa completamente diferente. Ya les he platicado en otras ocasiones de el reclamo, por qué no decirlo así, el reclamo que me hizo una persona que vino en alguna ocasión
a una boda, acerca de una de las personas de aquí, hermanos, es porque precisamente, hermanos, no tenemos una comunión con Dios, no nos preocupamos, hermanos, por ir más allá de la iglesia, hermanos, no nos preocupamos por de verdad hacer viva la presencia de Dios, viva una relación con Dios, hermanos. Y hay algo, decía Moisés, que nos hace diferentes al pueblo de Israel y de los demás pueblos, decía él. Y eso que nos hace diferentes, hermanos, no es otra cosa que la misma presencia de Dios, hermanos. Si la presencia de Dios no la sacamos de la iglesia, no vamos a ser muy diferentes a la gente de allá afuera. Yo he escuchado a muchos predicadores incluso quejarse, hermanos, de que los cristianos y la gente del mundo, entre los cristianos y la gente del mundo no se ve mucha diferencia. Y ese mal, hermanos, radica precisamente en que no sacamos a la presencia de Dios, no sacamos a Dios de las cuatro paredes de la iglesia, no lo sacamos, hermanos, de las hojas de la Biblia. Hermanos, cuando Dios esto es lo que quiere, que nos lo llevemos a casa, que nos lo llevemos al trabajo, que lo llevemos a la escuela, que caminemos con Él mientras estamos en la calle, hermanos. Muchas veces oramos, incluso es una de las oraciones que ustedes hacen cada vez que se reúnen en oración aquí en la iglesia, o a través incluso a través de internet, ¿verdad? A través de los diferentes medios. Y una de las cosas por las que se ora constantemente es por un avivamiento, hermanos de México. Un avivamiento que no va a llegar mientras no nos atrevamos a dar ese paso, hermanos, de poder tener una relación viva y real con Dios, hermanos. Muchos se quedan viendo su propia zarza. Estamos aquí en la iglesia porque Dios de alguna manera llamó nuestra atención, como en el caso de Moisés, que encendió la zarza, ¿verdad? Y la zarza no se consumía. Pero el problema, hermanos, es que muchos se quedan ahí maravillados con la zarza, viendo que la zarza arde y no se consume, pero no van más allá, hermanos, no se acercan a la zarza a ver por qué no se consume, como fue en el caso de Moisés. Y Moisés, hermanos, en su vida entendió algo bien interesante. Si ustedes recuerdan, cuando Dios llama a Moisés a su servicio y le dice que vaya a Egipto, Moisés puso muchos pretextos porque se sentía que no tenía los recursos intelectuales para hacerle frente al faraón, hermanos. Incluso que no sabía hablar, que era tartamudo, lo cual, hermanos, era muy curioso, porque llevando él la preparación de un hombre de la familia real, debió de haber sido un hombre enseñado en todas las cosas, incluyendo en dar diálogos, en dar conferencias delante de muchas personas. Entonces, sí parece extraño, parece increíble que Moisés haya puesto como pretexto el que era tartamudo, hermanos. Pero la cuestión es que Moisés se sentía débil, se sentía falta de recursos para poder hacer frente al faraón. Pero fíjense lo que pasa varios días después, ya cuando Moisés ya va con el pueblo en el desierto y tiene este encuentro con Dios. Moisés le pide al Señor: si tú no vas con nosotros, por favor, no nos saques de aquí. Amén. ¿Saben por qué cambia la actitud de Moisés? Moisés ya se ve un poco más lleno de valor, se ve más atrevido, se ve más fuerte. ¿Por qué cambia la actitud de Moisés de un día para otro? Porque Moisés se dio cuenta, hermanos, que en la presencia de Dios, él era fuerte, él era capaz de hacer cualquier cosa. Dice un canto: si tú estás conmigo, yo no le temo ni a la misma muerte. Moisés se dio cuenta de algo que enseñó Pablo muchos cientos de años después. ¿Qué fue eso de lo que se dio cuenta? Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso tenemos un canto, ¿verdad?, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es de Filipenses 4:13, ¿verdad? Bueno, pues Moisés se dio cuenta de esto, hermanos, muchos cientos de años antes de que el mismo Pablo lo enseñara a las iglesias. Pero se dio cuenta porque era un hombre que sí o sí sabía que tenía que estar en la presencia de Dios para poder dirigir al pueblo en el desierto, para poderlo llevar, hermanos, hasta la tierra prometida. Por eso Moisés le dice al Señor: si tú no vas conmigo, por favor, no nos saques de aquí. Versículo 17, que es del pasaje que estábamos leyendo, dice: el Señor le contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés le respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia.
Amén. Moisés quería más de parte de Dios, pero el Señor le respondió: haré pasar de delante de ti toda mi gloria, y delante de ti proclamaré mi nombre, Jehová, pues tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, le dijo Dios a Moisés: no podrás ver mi gloria directamente, porque nadie puede verme y seguir con vida. Amén. Pero ¿saben qué le contestó Moisés a Dios cuando Dios le dijo esto? No podrás ver mi rostro, porque no habrá hombre que vea mi gloria y viva. ¿Saben qué fue lo que le dijo Moisés? Es increíble, hermanos, porque Moisés, a pesar de todo, él deseaba la presencia de Dios, y le dijo algo así, más o menos así como nosotros los mexicanos: pues total, de algo me he de morir, le dijo Moisés a Dios, ¿no? Interpretando un poquito la actitud de Moisés. Ciertamente, ¿verdad? Moisés le dijo: Señor, si ese es el precio que he de pagar por ver tu gloria, pues entonces que así sea. Pero a pesar de esto, hermanos, obviamente ustedes ya conocen la historia, Dios no se lo permitió, pero hizo algo bien extraordinario el Señor, hermanos, algo que ningún hombre, al menos que yo sepa, yo no sé ustedes, pero que ningún hombre jamás en toda la historia del Evangelio ha vivido, hermanos. Dice la palabra más adelante, si ustedes la leen, que Dios toma a Moisés y lo pone en una grieta que había entre las piedras de Sinaí, de aquella montaña, de aquel monte, ¿verdad? Lo esconde en esa grieta, y dice la palabra que Dios pone su mano en esa grieta para que Moisés no lo vea, porque si no moriría. Dios necesitaba que Moisés viviera para que llevara al pueblo a la tierra prometida, para que lo siguiera dirigiendo. Entonces lo que hace Dios es que tapa la grieta donde está Moisés con su mano para que no vea su gloria, y al momento que pasa Dios delante de él, quita su mano y Moisés se asoma un poquito, y lo que logra ver de Dios es la espalda de Dios, algo que jamás nadie ha hecho, hermanos. Imagínense ustedes qué misericordia de Dios, qué bondad tan grande, hermanos, porque incluso yo leí este pasaje que les he leído viene de la Biblia, de la Nueva Traducción Viviente, pero me gusta más, hermanos, lo que dice la versión antigua, la versión 1909, donde le dice Dios a Moisés, le dice: ciertamente haré lo que me pides, en el versículo 17, porque te considero mi amigo. Así le dijo a Moisés, hermanos. Imagínense ustedes, nosotros creemos que el único amigo de Dios en tiempos bíblicos fue Abraham, pero Dios le dijo a Moisés: haré lo que me pides porque te considero mi amigo, hermanos. Imagínense ustedes qué bendición tan grande de alguien que lo único que deseaba era vivir y ver la gloria de Dios todos los días de su vida, hermanos. Y es algo, hermanos, que nosotros hemos dejado a un lado, hermanos. Nosotros, la gran mayoría de nosotros, queremos solamente los cargos de la iglesia, queremos los liderazgos, queremos el pastorado, pero la gloria de Dios, hermanos, la estamos olvidando, y no habrá ningún tipo de avivamiento, no habrá ningún tipo de crecimiento hasta que no vayamos más allá, hermanos, porque no es algo que haya deseado Moisés solamente, es algo que Dios mismo ha deseado desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Amén. Éxodo 19, 10 y 11 dice así: después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana, y haz que laven sus ropas, asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Amén. Dios, hermanos, se había cansado ya de que hubiera intermediarios entre Él y el pueblo, hermanos. Ustedes recordarán que varios años antes de este acontecimiento que estábamos leyendo, se dio lo de los espías que, por cierto, malinformaron al pueblo, razón por la que pasaron 40 años vagando, hermanos. Yo recuerdo que en algún momento, hermanos, de mi vida también tuve una mala experiencia con intermediarios entre Dios y yo. Una experiencia, hermanos, que ya les he contado, que me salió bastante cara, bastante costosa, hermanos, porque incluso uno de los pensamientos que tuve fue dejar a la iglesia definitivamente. Pero esto ya fue hace muchos años, hermanos. Y cuando yo le comentaba a un hermano
pidiéndole yo consejería. Me comentaba ese hermano que por cierto ni siquiera era de mi congregación, era de otra. Me decía el hermano, ¿te decepcionaron tus líderes? Le dije, sí, me decepcionaron mis líderes. Me decía el hermano, qué bueno que te decepcionaron, me da gusto que haya pasado eso. Y me dice el hermano, ¿sabes por qué me da gusto? Le dije, ¿por qué? Y me dice él, porque esto te obliga a que vayas tú directamente a buscar a Dios personalmente y no lo hagas a través de otras personas. Hermanos, a veces Dios hace cosas como esta que me pasó a mí para que tú y yo vayamos directamente a buscarlo a Él. Dios no quiere que tengamos una comunión con Él a través del pastor o a través del predicador o a través del fulanito de tal, ¿verdad? Dios quiere tener una comunión directa contigo y conmigo, hermanos. Por eso Dios a veces permite que pasen estas cosas. Pero ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Que amamos a los intermediarios, que amamos que otros oren por nosotros para no hacerlo nosotros mismos, que conseguimos los teléfonos, hermanos, los números de teléfono del pastor para que cuando tengamos una necesidad llamarle por teléfono y él ore por nosotros. Tenemos la costumbre de ir y buscar al hermano a su casa, de buscar a la hermana a su casa, ¿verdad? Para que oren por nosotros, hermanos. Y es bueno, la iglesia está para eso, para apoyar. Los diferentes ministerios están para servir a la iglesia, para apoyarlos en oración. Pero, hermanos, eso no nos quita la responsabilidad que tenemos, hermanos, de buscar directamente nosotros de forma personal a Dios. Hermanos, esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que tengamos una relación directamente con Él. Amén. Algunos de ustedes se estarán diciendo seguramente, pero la Biblia dice que nosotros tenemos un intermediario entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre. Sí, pero Jesucristo es Dios mismo, hermanos. Así es que no confundamos. Lo que tenemos que hacer a un lado, a veces, la gran mayoría de ocasiones así es, intermediarios, hombres, hermanos, para buscar nosotros directamente a Dios mismo. Hermanos, y en este pasaje que leíamos, Dios lo que quería era descender a hablar directamente con el pueblo, no lo iba a hacer no quería hablar a través de Moisés. Dios iba a hablar directamente con ellos y en presencia de todos ellos les iba a dar los mandamientos, hermanos. Imagínense ustedes qué glorioso, Dios hablando directamente a todo el pueblo, manifestándose de manera directa, de manera total, de manera contundente, hablando con todo el pueblo. Pero ¿sabes qué pasó? Hubo un terrible problema con el pueblo. Vamos a leerlo más adelante. Éxodo 20, versos 18 al 21 dice así: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, vieron los destellos, relámpagos y el humo que salía del monte. Entonces se mantuvieron a distancia, temblando, otra vez ojo con esto, temblando de miedo. Así como tuvo Moisés miedo, así como tuvo miedo Isaías. Amén. Entonces, fíjense ustedes, entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que Dios no nos hable directamente. ¿Por qué? Fíjense lo que dice: porque si no moriremos. Pero Moisés les dice: no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que tengan temor para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se metió a la nube oscura donde estaba Dios. Hermanos, y este mismo problema que experimentaba el pueblo en los tiempos de Moisés es exactamente el mismo que experimenta la iglesia en la actualidad. Por eso muchas veces no vemos grandes cosas, por eso a veces no vemos grandes milagros, por eso a veces no vemos grandes manifestaciones de Dios. Me ha pasado muchas veces, hermanos, ver a gente que en medio del culto se sale de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Bueno, yo en algún momento llegué a pensar que se salía nada más porque sí, no porque tenían algo que hacer o porque se les hizo tarde, no sé, dejaron la olla de los frijoles en la estufa y se les olvidó, no sé. Llegué a pensar esto. Pero ¿sabes qué? En algún momento, llegando a platicar con estas personas, llegué a enterarme, hermanos, de que algunas de estas personas se salen porque experimentan miedo cuando la presencia de Dios se está manifestando en medio de la alabanza y de la predicación, hermanos. Se salen por eso, hermanos. Les vuelvo a repetir,
es un problema que seguimos experimentando en la iglesia de la actualidad. Amamos a los intermediarios. El pueblo amaba a Moisés como intermediario, porque cuando vieron la gloriosa presencia de Dios en medio de truenos, de relámpagos, dice la palabra que incluso el mismo Sinaí, hermanos, temblaba cuando Dios venía descendiendo. El pueblo se asustó tanto que prefirió mejor decirle a Moisés que Dios no nos hable, háblanos tú a través de, que Dios nos hable a través de ti. Hermanos, ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho cosas semejantes como esta? Les vuelvo a repetir, buscamos al pastor para que ore por nosotros, para no hacerlo nosotros. Buscamos a la hermana Elsa porque que ella ore por nosotros, para no hacerlo nosotros mismos, porque le tenemos miedo a Dios. Amén. Queremos una respuesta a una necesidad y vamos y buscamos a la hermana, no sé, por ejemplo, a la hermana Elizabeth, para que Dios nos hable a través de ella, pero no queremos nosotros ir directamente con Dios. Y el deseo de Dios, hermanos, está aquí una vez más en el capítulo 20 del Éxodo, hermanos. Dios quiere hablar directamente con nosotros. Que no sea, que nuestro miedo, hermanos, que nuestro miedo a morir incluso, que no sea un autosabotaje en nuestra relación con Dios, hermanos. Total, de algo nos hemos de morir, ¿no? Es lo que decimos constantemente los mexicanos. Éxodo 33, versos 2 y 3, rápidamente dice así. Moisés otra vez platicando con Dios, le dice Dios: enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, y los jebeos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye leche y miel, sin embargo yo no los acompañaré porque son un pueblo duro de cerviz. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Hermanos, muchos de nosotros, incluso nosotros como predicadores, como líderes algunos, ¿verdad? Como pastores algunos, hermanos, amamos los dones que Dios nos da. Amamos los instrumentos, las herramientas, las armas que Dios nos da para poder llevar a su pueblo a la salvación, para poder llevar a su pueblo a la tierra prometida, hermanos. Pero al amar más los dones, hermanos, como que estamos haciendo a un lado aquel que da los dones, hermanos. Por eso el reclamo que le hace, bueno, no es un reclamo, por eso más bien la sugerencia que Moisés le hace más adelante en este mismo capítulo: Señor, si tú no vas con nosotros, por favor no nos saques de aquí. Me parece bien interesante, hermanos, que Moisés mismo le rechaza a Dios, al ángel que les va a mandar. Le rechaza al ángel, hermanos, ¿por qué? Porque valora más la presencia de Dios que el acompañamiento de cualquier otro ser celestial, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de tenerle más amor a la presencia de Dios que a cualquier otra cosa, hermanos. Y hermanos, el hecho de que nosotros amemos más los dones, más las herramientas que Dios nos da, ha llevado al fracaso a muchos cristianos, ha llevado al fracaso a muchos siervos de Dios, porque como les vuelvo a repetir, se quedan maravillados, hermanos, con los dones que Dios nos da y prefieren los dones, hermanos, que el hecho de que Dios nos acompañe en nuestra travesía, hermanos. Entonces, viendo desde un punto de vista, como dicen los psicólogos, hermanos, de alguna manera los cristianos sí nos saboteamos a nosotros mismos, hermanos, porque hacemos a un lado la presencia de Dios. Decimos que la amamos, pero realmente la hacemos a un lado porque amamos más los dones, porque amamos las herramientas que Dios nos da para poder servir dentro de la iglesia, que buscar su presencia misma, hermanos. Cuando el deseo de Dios siempre ha sido sí o sí, una relación personal, viva y directa contigo y conmigo, una relación de tal manera que podamos escuchar la voz de Dios directamente. Muchas veces, hermanos, las oraciones las hacemos a manera de monólogos, nada más hablando nosotros, pero no escuchamos la voz de Dios. Y es precisamente por eso, hermanos, porque no nos metemos profundamente a la presencia de Dios, no nos metemos a la nube donde se encuentra Dios mismo esperándote a ti y esperándome a mí, como lo hacía Moisés. Moisés se metía a la nube donde estaba Dios en persona y hablando directamente con él. Hermanos, la oración no es un monólogo, sino es una conversación. Y tenemos que buscar experimentarlo, hermanos. Tenemos que buscar experimentar las conversaciones con Dios. No monólogos, sino conversaciones con Dios. Amén.
para que la iglesia pueda dar precisamente ese paso, hermanos, que necesitamos que dé. Me llena de asombro, hermanos, ver que en muchas iglesias, incluso ustedes lo sabrán, que tienen ya muchos años caminando andando en el camino del Señor, que a veces hay iglesias, hermanos, que se separan. Obviamente se separan entre el grupo que pretende pues apegarse por completo a las normas y a la voluntad de Dios, y hay otro grupo que es el rebelde. Siempre es así. Pero hay gente, hermanos, que este tipo de situaciones les crea confusión en sus mentes, porque no saben a dónde irse, no saben si irse a un lado o irse al otro, no saben quién tiene la razón. Y eso pasa por una cosa, porque no hemos experimentado jamás una relación verdadera y real con Dios. Por lo tanto, no podemos escuchar su voz, hermanos. Pero Dios, a través del mensaje de hoy, lo que Dios nos está enseñando es que Él quiere una relación directa con cada uno de nosotros. Amén. Yo sé, hermanos, que como le pasaba a los siervos de la Biblia, nos vamos a sentir indignos de su presencia, vamos a sentir miedo cuando veamos o sintamos la presencia de Dios, cuando escuchemos la voz de Dios. Yo me acuerdo de un hermano que decía hace algunos años atrás, hablándonos de un tema parecido a este: cuando ustedes escuchen la voz de Dios van a sentir que se les caen los calzones. Pues hermano, agárratelos bien para que no pase eso, pero tenemos que permanecer firmes para poder experimentar este tipo de cosas, porque Dios nos quiere hablar. Hermanos, vamos a sentir también que nos queremos morir, porque nuestra naturaleza choca mucho con la gloriosa presencia, con la santidad de Dios. Pero total, hermanos, ya les comentaba yo de esta famosa frase que decimos los mexicanos: total, de algo nos hemos de morir, ¿no? Y si nos hemos de morir de algo, pues que sea buscando la presencia de Dios, y no, hermanos, en las manos de una enfermedad, ¿verdad? No por ser imprudentes ante las indicaciones de un médico, hermanos. Así que, hermanos, con esto cerramos nuestra predicación del día de hoy, y solamente quisiera cerrarla, hermano, con una oración, poniéndonos a todos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu presencia, hermanos, de estar aquí en tu presencia. Señor, te ruego que tomes en tus manos a mis hermanos que nos están viendo. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a dar ese paso, Señor, poderoso, que nos haga mejorar, Señor, que nos lleve a un nivel diferente de relación contigo, Señor, porque tú tienes grandes cosas para tu pueblo, grandes cosas para tu iglesia, Señor. Tú quieres manifestarte de manera viva, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que nos dirijas. Te rogamos, Señor, como te decía Moisés, revélanos, Señor, tu gloriosa presencia. Déjanos verte, Señor, para que nuestras vidas puedan prosperar, Señor, y puedan ser útiles en tus manos, Señor, para tu iglesia, Señor, y para seguir llevando a muchas almas al conocimiento tuyo, Señor. Dios, te suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos tomes en tus manos, Señor, y nos lleves a dar este paso importante, Señor. Total, Señor, decía Moisés, o interpretando la actitud de Moisés, total, Señor, de algo nos hemos de morir, Señor. Y recuerdo, Señor, a David, que decía: es mejor quedar en las manos del Dios poderoso que en las manos de los hombres, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Síguenos proveyendo de palabras, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder tomar, a poder practicar, Señor, tu palabra en nuestra vida, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, solamente les damos las gracias por acompañarnos. Les pedimos que sigan el canal de YouTube de la iglesia, ¿verdad? Sigan compartiendo la palabra pues con sus amigos, con sus familiares, para que la palabra de Dios siga creciendo, sigamos llevando a muchas almas al conocimiento de Dios. Es una labor, hermano, un trabajo que tú harías para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.